Voy a seguir continuando con el tema de lo importante que es estudiar la teología. ¿Por qué es importante estudiar la teología? La respuesta es porque no es lo mismo leer tan solo la Biblia y después no estudiar ni investigar y examinar lo que uno ha leído. Porque si tan solo lees la Biblia sin después estudiar lo que uno ha leído, se quedará sin saber y entender lo que has leído. Por eso es importante que como cristiano tengamos la responsabilidad de leer y estudiar lo que has leído. La palabra teología viene de dos palabras en griego. La primera es theo, que significa Dios, y logía significa conocimiento. Por lo tanto, es el mismo Dios a través de sus escritos bíblicos donde personalmente quiere hablar y enseñarte sus escritos. En Efesios, el capítulo 4, el verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí cuando dice para que ya no seamos niños fluctuantes, quiere decir inseguros. Es decir, la mejor presa para poder engañar es coger a un niño pequeño, inocente, le dice: mira, en el cielo hay una vaca volando. Y el niño, bajo su inocencia, levanta su rostro al cielo porque en su inocencia cree que realmente es verdad que hay una vaca volando. Lo que no es normal que a una persona de edad maduro le digan que en el cielo hay una vaca volando y alce su rostro al cielo porque cree que hay una vaca volando. Y desgraciadamente esto ocurre espiritualmente. Hay personas que llevan muchos años en el Evangelio, pero se han dedicado tan poco al estudio de la Escritura que cualquiera viene y le engaña con el espíritu del error. Bien, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante quiere decir inseguro, variable. Por eso dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, todo aquel que no pone su mirada en la cruz será siempre una persona inestable, con miedo. Hoy lo vemos en el culto. Está en el culto adorando a Dios. Y al día siguiente lo vemos de juerga y pecando. Pero cuando tú pones tu mirada en la cruz, no habrá demonio ni pecado que te haga tambalear ni mover de tu lugar. Serás como dice el libro de los Salmos, capítulo 125, verso 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Llevados por doquiera o por doquier de todo viento de doctrina. Para entender lo que estamos leyendo, vamos al libro de San Marcos, capítulo 4, verso 35, donde los apóstoles estaban navegando en una barca, pero se levantó una gran tempestad de viento y la barca iba moviéndose y tambaleándose de un lugar para otro. Y las olas del mar estaban entrando dentro de la barca, donde estaban a punto de hundirse. Y los discípulos fueron donde estaba el Señor Jesús, que estaba durmiendo en la popa del barco, y le despertaron y le dijeron: Maestro, la barca se hunde y aquí morimos. Entonces Jesús, levantándose, reprendió al viento y al mar y le dijo: enmudece. Y los elementos del viento y del mar le obedecieron. De la misma forma, si en tu hogar, en tu casa, se han levantado problemas, dificultades, enfermedades, debes confiar en el Dios que se levanta hoy para ayudarte, para reprender todas las tempestades que quieren hundirte.
todas tempestades, vientos, tormentas, problemas, dificultades que se hayan podido levantar en tu casa, que parece que está a punto de hundirse tu hogar, no debe producir en ti inseguridad, miedo y temores, sino que debe producir en ti tener confianza en la promesa de su palabra. Como dice el libro de Isaías, capítulo 43, verso 2, cuando pases por las aguas, yo tu Dios estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, las llamas no te quemarán ni arderán en ti. Y como dijo el hermano Job, aunque cuando yo me muera y mi piel y mi carne se deshagan en el sepulcro de los muertos, yo sé que un día mis ojos verán a Dios. Esta es la confianza que produce la promesa de sus palabras. Aleluya. Aleluya. En Hebreos capítulo 10, verso 23, dice, mantengamos firme sin fluctuar. O sea, mantente firme sin dudar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí Dios nos quiere decir que ante la dificultad sepamos mantenernos firmes constantemente, inamovibles, indestructibles, aunque todos los demás te hayan defraudado, Dios nunca te va a defraudar, ni te va a abandonar, ni te va a dejar. Confía en su palabra, confía en Él. Tenemos un problema. Este problema que tenemos es a nivel teológico sobre lo que Dios ha escrito en sus enseñanzas, escritas en la Biblia. Lo vuelvo a repetir, es que tenemos un problema no a nivel teológico sobre lo que Dios ha escrito en sus enseñanzas escritas en la Biblia, pero sí tenemos un problema a nivel histórico sobre las fechas de los historiadores, sobre entre el nacimiento del Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 2 y el libro de Lucas capítulo 2, aparentemente pareciese ser que no coinciden con las fechas de Mateo 2 a Lucas 2, creen que pasaron 11 años. Y todo debido a una confusión, porque las fechas del nacimiento de Jesús en el libro de Mateo son las mismas fechas del libro de Lucas capítulo 2, porque si algo tiene la escritura es su armonía. El problema que hubo ahí fue porque en el empadronamiento estaba un hombre llamado, lo voy a decir, dejadme que voy a coger la Biblia. Vale, vamos a ver. Quirinio. Este hombre Quirinio, el gobernador que estaba gobernando, hizo un edicto para empadronarse a la gente. Y en este empadronamiento, pues no coincide con Mateo 2 sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Porque desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta Lucas 2, cuando fueron a Jesús a empadronarle, decían que habían pasado 11 años de edad. Y realmente no fue así. Lo que no entendieron algunos, o claro, porque ha pasado mucho tiempo, es que en este empadronamiento duró mucho tiempo porque los judíos no estaban dispuestos a empadronarse. Porque ese empadronamiento era por varios motivos. Uno era para tener a todos contabilizados. ¿Para qué? Para que pagasen la contribución y también para el Estado militar, para llevarlos a ser soldados militares. Entonces, como duró tanto este empadronamiento, pues ha habido ese error que no han entendido, pero lo que no han entendido, que tanto Lucas como el escritor Josefo no tuvieron ningún error. Fue en las mismas fechas
Porque si algo tuvo Lucas, dice que él, dice que me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea que el escritor Lucas fue muy tajante en cuanto que lo había estudiado bien. No hay ningún error. Coincide tanto la teología o los escritos como lo histórico. Hola, hermano Eliseo, ¿para qué quieres que se me vea a mí? Va, mejor que se vea a Cristo que a mí. Aquí lo importante es que pongamos atención a lo que voy a decir. Tengo que aclarar que el tema histórico acerca del nacimiento de Jesús debe tener armonía con el texto teológico escrito en la Biblia, porque si el texto histórico no va de acorde o de acuerdo con el texto teológico escrito en las escrituras bíblicas, entonces Jesús sería un invento inventado por una mentira de los hombres, donde quisieron darle vida a un personaje llamado Jesús como si fuera un héroe, como los tebeos de Superman, que nunca existió, como un héroe mitológico que nunca tuvo vida. Y ese sería un grave problema. Pero tengo que decirte que cuando hablamos tanto a nivel histórico sobre el nacimiento, va de acorde con el texto teológico. El Cristo que te estamos anunciando y que está escrito en la Biblia no ha sido un invento de una mentira inventada por los hombres, sino que ha sido una verdad escrita dentro de la historia y dentro de lo que es a nivel teológico escrito en la palabra. Os voy a decir algo. ¿Sabéis que hay una... A ver si lo digo, ¿eh? A ver si me viene al pensamiento y lo digo. Una tradición que es mala. La tradición que es mala, porque dentro de la Biblia hay dos tradiciones. Una tradición que Dios no aprueba, que es la tradición mala, que el mismo Cristo se levanta y dijo, porque vosotros guardáis las tradiciones poniéndolas por encima de los mandamientos de Dios. Esa tradición es la que Dios no aprueba, porque es una tradición que los religiosos de aquella época ponían a la misma altura de la Escritura. Y claro, la tradición no puede estar por encima de la Escritura. Por ejemplo, el humanismo en la Iglesia no puede estar por encima de lo que le dice la Escritura. Por ejemplo, si mi familiar o mi amigo en la tradición es que esto lo hemos guardado por costumbre, pues bueno, si no está escrito en la Biblia, se quita la tradición humana del compadreo y de la familia y se pone los escritos bíblicos. Está por encima lo que Dios ha escrito que lo que nosotros podamos tratar de poner. Y aquí vemos que esta tradición Dios no la aprueba. Pero hay una tradición que es aprobada por Dios. Es más, sin esa aprobación, en la tradición no se hubieran podido escribir los escritos bíblicos. ¿Por qué? Mirad, cuando Cristo murió y resucitó, después los apóstoles y la iglesia traían la palabra de forma en la didache, hablada. Empezaban a hablar los evangelios, empezaban a decir Cristo ha resucitado y empezaban a extender el evangelio por Samaria y por todos los confines de la tierra. Y después que Cristo murió y resucitó, pasaron como 40 o 50 años y luego, a través de la tradición, se escribió en los escritos bíblicos.
Y esta tradición es buena. Si no hubiese esta tradición, la palabra del Nuevo Testamento no se hubiese podido escribir. Y hay una tradición que tiene que ir en consonante con la teología, escrita en la palabra. Que te digo en esta hora que todo lo que no se acomode a los escritos, no lo recibas. Pero recibe la palabra cuando viene escrita, acompañada de la tradición misma que apoya la verdad escrita. Que Dios os bendiga mucho. Hasta aquí.